Siempre sé cuándo algo anda mal. No es solo mi cuerpo, está en el aire, en la forma en que la casa se siente más silenciosa o en cómo mi reflejo se demora medio segundo más de lo que debería. Lo sentí la mañana en que me desperté y me di cuenta de que no me había bajado el periodo. Día 4. Sin cólicos, sin manchado, solo, silencio. Me quedé frente al espejo del baño, con el cepillo de dientes aún en la mano, mirando el pequeño cuadrado rojo en el calendario. 14 de marzo. Yo era regular, siempre, como un reloj. Me dije a mí misma que no era nada. Estrés. Había estado trabajando hasta tarde, durmiendo casi nada. Las hormonas eran caprichosas. No estaba embarazada, no había nadie, no desde Alex. Y eso fue, ¿qué? Hace 9 meses, intenté no pensar en el número. Igual me hice una prueba, una de esas baratas de farmacia, de las que tienen una sola línea azul y las instrucciones escritas como un acertijo infantil. Espera 3 minutos. No sacudas. No inclines. No respires muy fuerte. Una línea. Negativa. Aún así, me sentía vacía, como si hubiera perdido algo, o tal vez algo me hubiera perdido a mí. Esa noche tuve el sueño. Estaba en un campo, dorado y cálido, zumbando con abejas y hierba alta. Estaba descalza, sosteniendo algo pesado, cálido y vivo en mis brazos. Un bebé. Me miraba, no como un recién nacido, como alguien que me conocía. Tenía los ojos oscuros, y sus dedos se enroscaban alrededor de los míos como enredaderas. No lloraba, solo sonreía, y yo le decía, «Te he estado esperando». Entonces desperté. Lo primero que noté fue el olor. No el típico olor de la mañana. Aire rancio, café flotando desde la cocina. Number este era dulce, suave, como madera de cedro antigua y aceite de lavanda. Un aroma que no olía desde el ático de mi abuela. Me senté, y lo vi. En la esquina más alejada de mi habitación, entre la ventana y la estantería, había una cuna, de madera, oscura, estilo victoriano, algo salido de una tienda de antigüedades. No estaba allí anoche. Estaba segura. No me moví. Solo miré. La cuna no estaba vacía. Una manta de color crema pálido estaba doblada dentro, con un bordado en la esquina. Las letras estaban descoloridas, cosidas a mano. J.A. Mis iniciales, pero no con mi letra. Y yo nunca había tenido esa manta. Me levanté lentamente, con cada articulación de mi cuerpo rígida de miedo. Me acerqué a la cuna. No había bebé, ni muñecos, solo la manta, doblada con manos cuidadosas. Una leve hendidura en el colchón, como si algo hubiera estado allí recientemente, como si algo hubiera sido sacado. Toqué la baranda. Estaba fría. Mi teléfono vibró. Di un salto, un mensaje. «Mamá, solo estoy revisando. Lo sientes otra vez, ¿verdad?» Miré la pantalla. «¿Otra vez?» No respondí. Bajé, preparé café con manos temblorosas y me senté en la cocina, tratando de racionalizarlo. Tal vez alguien entró. Tal vez fue una broma enferma. Excepto que nada más fue tocado, sin entrada forzada, sin huellas, y nada fue robado, solo agregado. Subí de nuevo. La cuna seguía allí. Me incliné sobre la manta, buscando pistas, una etiqueta, un aroma, un patrón que reconociera. En cambio, encontré algo peor, una pequeña mancha cerca del borde, marrón rojiza, seca. ¿Sangre? La solté y retrocedí. Me estaba volviendo loca. Tomé el teléfono otra vez y revisé mis mensajes antiguos con mamá. Ella no había mencionado nada sobre una cuna o bebés, pero el año pasado, exactamente el mismo día, me había enviado un mensaje que había olvidado. «Mamá, solo respira. No fue tu culpa. Él te perdona». No tenía memoria de lo que quiso decir. Sin respuesta, solo un espacio vacío debajo de sus palabras. Me quedé en la puerta de mi habitación, mirando la cuna. En el silencio, creí oír algo moverse, tela rozando madera.
como un cuerpo pequeño girando en un sueño. Esa noche no dormí, no me acerqué a la cuna otra vez, no toqué la manta, me quedé en la sala, envuelta en una manta, viendo repeticiones con el volumen demasiado alto, tratando de ahogar el silencio. A las 2:17 de la mañana debí quedarme dormida. Y volví a soñar. El mismo campo dorado, el mismo bebé en mis brazos, pero esta vez habló, solo una palabra. Me miró, sonrió y susurró: «Mamá». No volví a entrar a mi habitación hasta el mediodía del día siguiente. Me quedé parada frente a la puerta, con la mano en el pomo, el corazón latiendo con fuerza, como si supiera algo que mi cerebro se negaba a admitir. Ese tipo de temor que no nace de la lógica, nace de la memoria, de un lugar más profundo. El aroma seguía allí: cedro, lavanda, algo ligeramente dulce, como leche en polvo o loción de bebé vieja. Y debajo de eso, algo más. ¿Podrido? Empujé la puerta. La cuna seguía en la esquina, exactamente donde había estado. Pero esta vez, la manta no estaba doblada con cuidado. Estaba arrugada, empujada hacia un lado, como si alguien hubiera estado acostado allí y se hubiera ido deprisa. Y atrapado entre los barrotes, enganchado en un borde tallado de la madera, había un mechón de cabello. Fino, claro, rizado. No era mío. Saqué el teléfono del bolsillo trasero, abrí un nuevo mensaje para mi mamá y me detuve. ¿Qué se suponía que debía decir? «Hola, mamá, ¿pusiste una cuna fantasma en mi cuarto y se te olvidó mencionarlo? Ah, y por cierto, ¿qué quisiste decir con otra vez?» En vez de eso, revisé nuestras conversaciones pasadas. Ella rara vez mandaba mensajes, siempre prefería llamar. Notado antes, sus mensajes eran usualmente breves, pero algo me llamó la atención: una foto que no había enviada exactamente un año atrás, sin leyenda. Era una foto mía, al menos creía que era yo. Estaba parada en el pasillo de un hospital, el cabello en un moño desordenado, el rostro pálido, pero no reconocía la ropa, ni la cicatriz en mi brazo. No recordaba que me hubieran tomado esa foto, ni el día en que podría haber sido. Y definitivamente no recordaba la cuna visible detrás de la puerta entreabierta del hospital, al fondo. Esa noche me quedé en mi habitación. Me dije a mí misma que no tenía miedo, que había imaginado el cambio en la manta, que el sueño era solo un sueño. Pero dejé las luces encendidas. Me senté en el sillón junto a la ventana, con una manta y una taza de vino. No miré la cuna, no hasta las 3:03 de la mañana. No escuché nada, no vi nada, solo lo sentí, sola, la presión en el aire, el cosquilleo en la nuca, la conciencia profunda, visceral, de que no estaba giré la cabeza, y la manta se estaba moviendo, no de forma dramática, solo un suave y lento subir y bajar, como si algo invisible dentro de la cuna estuviera respirando. No grité, ni siquiera me moví, solo me quedé congelada, observando, con la respiración contenida, esperando a que se detuviera, y luego lo hizo. Simplemente se detuvo. La manta cayó, plana. Me levanté temblando y di un paso hacia adelante. Otro. Cuando llegué al borde de la cuna, dudé. Mi mano flotó sobre el barandal. Entonces aparté la manta. Nada, solo una hendidura en el colchón, aún tibia, aún con forma, como si un cuerpo hubiera estado allí segundos antes. Por la mañana, abrí las ventanas, dejé entrar el aire frío y desarmé la cuna. Me llevé la manta, el colchón, todo, y lo tiré en el contenedor de basura detrás de la casa. Incluso tomé una foto, prueba de que lo había hecho, de que esa cosa se había ido. Pero cuando volví a entrar, la cuna seguía en la habitación, perfectamente hecha, manta doblada, colchón liso, exactamente como la primera mañana. Llamé a mamá. Respondió al tercer timbre.
Hola, cariño. Hola. Pregunta rara. Dime, ¿un sueño? ¿Alguna vez tuviste un sueño con un bebé que se sintiera más como un recuerdo que como guardó silencio un momento? Estás recordando de nuevo, ¿verdad? Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con de nuevo? Otra pausa. Pude oír cómo se movía, como si cerrara una puerta o buscara un lugar más silencioso. Cuando tenías 12 años, te desmayaste en la iglesia, te golpeaste la cabeza. Durante semanas después de eso, decías que veías un bebé en tu habitación. Incluso lo dibujaste. ¿Y por qué no lo recuerdo? Porque dejaste de hablar de eso. Y pensé, tal vez ya había terminado. ¿Alguna vez fue real? Mamá suspiró. Era solo una niña, Elena. Eso no es una respuesta. Ella dudó, y luego dijo suavemente, solías llamarlo, Daniel. Esa noche, el bebé no apareció en mis sueños. En cambio, estaba parada en la esquina de mi propia habitación, observándome dormir, y algo estaba de pie detrás de la cuna, una figura, borrosa, silenciosa, observarme. Cuando desperté, revisé la manta. Tenía una nueva mancha, una húmeda, fresca, y las iniciales ya no decían solo EJ. Ahora leía EJ más de Sanz. El nombre, Daniel, resonó en mi cabeza todo el día. No había dicho ese nombre en años, ni siquiera recordaba haberlo conocido. Pero ahora sentía que estaba grabado en mi memoria, como un surco que había estado siguiendo sin darme cuenta toda la vida. No podía dejar de mirar esas letras bordadas en la manta, EJ más D, mis iniciales, y las de un niño. Daniel, no cualquier niño, el del sueño, el que susurraba, mamá. Esa noche apagué todas las luces, sin distracciones, sin la televisión murmurando de fondo. Necesitaba saber, ¿fue solo un sueño o era otra cosa? Me acosté en la cama, de cara a la cuna, la manta cuidadosamente intacta. Observé hasta que los ojos se me pusieron pesados, hasta que las líneas de la cuna se difuminaron y se fundieron con la oscuridad. Y entonces volví al campo, dorado, silencioso, seguro. La hierba alta se mecía con un viento cálido. Estaba descalza, con las manos vacías esta vez, sin bebé, sin Daniel, solo el sonido de abejas a lo lejos. Giré sobre mí misma, escaneando el horizonte, y entonces lo oí. Risas, infantiles, alegres, una risa dulce y a la vez inquietante. La seguí. Allí, en medio del campo, había un niño, quizás de 3 años, corriendo en círculos, cabello oscuro, piel pálida. Llevaba una camiseta azul con un osito en el pecho. Se giró hacia mí y sonrió. Mi sonrisa. Se me doblaron las rodillas. Daniel corrió hacia mí. Rodeó mis piernas con sus brazos. Volviste, dijo. Nunca me fui, susurré. Me olvidaste, dijo simplemente. No fue a propósito. Levantó la morada. Sus ojos habían cambiado. Ya no eran los de un niño. Eran sabios, envejecidos, tristes. Me regalaste. El sueño terminó. Desperté sobresaltada, con la respiración atrapada en la garganta. La cuna estaba en silencio, pero la manta estaba en el suelo, como si alguien hubiera salido de ella. Me levanté y la recogí. Estaba húmeda de sudor, o quizá de algo más frío. El olor era más fuerte ahora, menos lavanda, más descomposición. Revisé el teléfono. 3:44 AM, sin mensajes, sin llamadas, excepto por un archivo en mi aplicación de grabadora de audio. AutoSabe 2000, 23- marzo 17-0317 AM. No había abierto esa app en semanas. Presioné reproducir. Al principio solo estática. Luego una respiración. Después un susurro. No lo olvides otra vez. A la mañana siguiente compré una prueba de embarazo.
No creía estar embarazada, no lo estaba, pero necesitaba una prueba de que algo no le estaba pasando a mi cuerpo. Necesitaba control. Oriné en el palito. Esperé 3 minutos. Negativo. Aún así, me sentía distinta, más pesada, más vacía, ambas cosas al mismo tiempo, como si algo se hubiera ido y sin embargo se hubiera quedado. Me miré en el espejo del baño, levanté la camiseta, mi abdomen se veía normal, sin hinchazón, sin moretones, pero al girarme ligeramente de lado, ahí, una marca tenue de una mano, como la de un niño, como si alguien me hubiera tocado, desde dentro. Esa noche no entré en el dormitorio, dormí en el sofá, pero a los sueños no les importó dónde dormía, me encontraron igual. Esta vez, Daniel era mayor, tal vez 6 o 7 años. Estaba sentado en un columpio en el patio de una escuela que no reconocí. Se giró hacia mí. «Solías hablarme», dijo. «Lo siento», susurré. «Y después dejaste de hacerlo. Actuaste como si nunca hubiera sido real. Tenía miedo. Fuiste egoísta». Sus palabras me atravesaron. No eran crueles, pero sí eran ciertas. Me arrodillé junto a él. «Quiero recordar». Me miró. «Entonces vuelve». Desperté gritando. Llamé a mi mamá. Respondió con voz somnolienta. «¿Elena? Necesito preguntarte algo. Sobre Daniel». Largo silencio. «Elena, solo eras una niña. Solías decir que él te visitaba en sueños, que vivía en la cuna, pero era solo imaginación. Nunca me dijiste que era real». «Porque no lo era». Dudé. «¿Alguna vez perdiste un bebé?» Silencio. Pude oír su respiración al otro lado. «Sí». Lo dijo como una confesión que había ensayado 1000 veces. «Antes de ti. Nació muerto. Lo llamamos Daniel. Nunca se lo contamos a nadie. Tu padre no lo soportó». «¿Por qué no me lo dijiste? Creí que lo había superado, pero luego naciste tú y a veces te oía hablar con la cuna por las noches. Eras una niña pequeña y decías, Daniel quiere jugar». Me diste un susto terrible. Me senté al borde de la cama. «Entonces, ¿qué pasó con él?» «No lo sé, pero a veces creo que nunca se fue». Esa noche volví a soñar. Esta vez, Daniel estaba en silencio. Me tomó de la mano y me llevó por un pasillo que no reconocí. Paredes verde oscuro, luces fluorescentes, un hospital. Pasamos por varias puertas cerradas y luego nos detuvimos ante una que decía Jameson, observación. Soltó mi mano. «Aquí esperé», dijo. «No recuerdo este lugar». Sonrió. Yo sí. Extendí la mano hacia la puerta. Cuando la abrí, desperté, con la mano aún extendida, y en la palma, con tinta negra, se leía, «Despierta antes de que ella lo encuentre». Pasé todo el día siguiente con el teléfono en la mano, los dedos flotando sobre nombres antiguos, personas con las que no había hablado en años. Una en particular, Logan, el hombre al que nunca pude llamar realmente novio, pero que estuvo allí la noche en que todo cambió. Cuando tenía 21 años, recién salida de la universidad, imprudente y aterrada de las consecuencias. Éramos demasiado salvajes para ser sabios y demasiado jóvenes para admitir que nos daba miedo cualquier cosa. Especialmente eso, el embarazo, el que nunca le conté. Recuerdo la prueba, barata. Una segunda línea apenas visible. Recuerdo sentarme en las baldosas frías del baño, con las rodillas contra el pecho, mirándola como si fuera un artefacto alienígena. No lloré, ni siquiera respiré. Recuerdo haber llamado a una clínica, pedir una cita. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi madre, ni siquiera a él. Me dije a mí misma que me encargaría, en silencio, sin dejar huella. Pero cuando llegó el día, no fui. No pude. Y entonces, todo se volvió negro. La memoria no vuelve de golpe. Llega en fragmentos. Como mirar un espejo roto, pedazos brillando desde ángulos que no tienen sentido,
hasta que sangras al intentar unirlos. Había sangre, mucha. Recuerdo resbalarme en la ducha, cómo mis rodillas golpearon el suelo, cómo el grito nunca salió de mi garganta, y luego el hospital. Luces brillantes, cegadoras, máquinas pitando lento, luego rápido, y alguien susurrando, «Está perdiendo demasiada, llama». Pero lo más claro, lo que me revuelve el estómago, recuerdo un sonido, débil, un llanto, como el de un recién nacido, tomando su primer aliento en una habitación donde me dijeron que ya no quedaba nada por salvar. Abrí mi computadora portátil, busqué en mis correos antiguos, encontré el informe de alta del Centro Médico St. Mary, fecha 14 de octubre de 2014. Diagnóstico, aborto espontáneo. Estimación gestacional, 19 semanas, 4 días. Nota, la paciente estaba inconsciente al ingresar, no se registraron restos fetales junto a la cama. Custodia transferida a administración. ¿Qué significaba eso? No se registraron restos fetales junto a la cama, Euphoria. ¿Dónde fue a parar? Esa noche soñé de nuevo, pero no en el campo. Esta vez estaba de vuelta en ese pasillo del hospital, sola, excepto que ahora todas las puertas estaban abiertas, dentro de cada habitación, cunas, fila tras fila de ellas, y cada una con una manta con iniciales. Pasé junto a MC, LBAREIS más D. Me detuve. La cuna estaba vacía, pero la manta estaba tibia y el colchón mojado, como si algo acabara de salir de allí. Cuando desperté, estaba en mi propia cama, vestida, con el teléfono sobre el pecho. Una nueva notificación de desconocido asunto. Me dejaste una vez, no lo hagas de nuevo. Había un archivo adjunto, un dibujo, infantil, hecho con crayón negro sobre papel marrón. Era una figura de palitos de una mujer con cabello negro y un bebé a su lado. Encima, garabateado en letras mayúsculas, mamá y yo, Dani. Solté el teléfono. Intenté respirar, intenté dejar de temblar. No había remitente, ningún dato rastreable, solo ese dibujo, ese nombre. Llamé al hospital. La recepcionista me transfirió 3 veces antes de que alguien finalmente hablara como si entendiera lo que estaba preguntando. ¿Está buscando restos fetales vinculados a su expediente?, preguntó la mujer con suavidad. Sí, me dijeron que perdí al bebé a las 19 semanas, pero nunca se me explicó nada. Entiendo. Espere un momento. 5 minutos de silencio. Luego volvió. Aquí hay una nota. Está fechada por una enfermera responsable, pero el nombre está borroso. Dice: el infante fue llevado a una sala privada para observación secundaria. ¿Observación? Eso. Es todo lo que dice. No hay registro de traslado. No hay certificado de defunción fetal. Solo. Eso no tiene sentido. Estoy de acuerdo, señora Jameson. Normalmente no hacemos eso. Hubo otra pausa, y su expediente estaba marcado. Marcado. Sí. Señalado como cerrado a petición de la familia. ¿Qué familia? Ojalá pudiera decirle. Esa noche no dormí. Me senté al lado de la cuna esperando. A las 3:07 de la mañana, la manta volvió a moverse. Esta vez no dudé. Metí la mano, la aparté. Nada. Pero debajo del colchón, una fotografía, blanco y negro, un pasillo de hospital, y en la esquina del fondo, una ventana de vidrio. Detrás de ella, una enfermera sosteniendo a un bebé. Mi bebé. La fecha en la esquina, 15 de octubre de 2014, el día después de que me dieron de alta, escrito en la parte trasera con letra infantil. Yo recuerdo. Conduje hasta la casa de mi madre sin llamar antes. La foto me había quemado un agujero en los pensamientos toda la mañana. Un bebé en brazos de una enfermera. Mi bebé. Después de que me dijeron que se había ido. Después de que me dieron el alta sola.
No sabía qué esperaba encontrar en su expresión: sorpresa, culpa, alivio. Pero lo que no esperaba, lo que más me aterraba, fue lo poco sorprendida que se vio cuando abrió la puerta y me vio ahí parada, pálida y temblando, con esa foto en la mano, como si hubiera salido arrastrándose de una tumba. Simplemente se hizo a un lado y dijo: «Estás recordando de nuevo, ¿verdad?». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me sirvió té sin preguntar. Esa misma mezcla de hojas sueltas que siempre usaba cuando algo estaba mal, como si el ritual de infusionar pudiera deshacer décadas de mentiras. Dejé caer la foto sobre la mesa, entre nosotras. Empieza a hablar. No la recogió, ni siquiera se inmutó. Se suponía que debías olvidar, pues no lo hice. Silencio. Luego, en voz baja, dijo: «Intenté protegerte». Reí, seca, áspera. «¿Esto es protección?». Se frotó las sienes. «Después de tu aborto espontáneo, no eras tú misma. Estabas en shock, confundida. Gritabas que alguien se lo había llevado, pero nadie te creía. Los doctores dijeron que estabas alucinando por la pérdida de sangre y el trauma. ¿Y tú les creíste?». Sus ojos se llenaron de algo que no le había visto en años: vergüenza. Quería hacerlo, necesitaba hacerlo. Finalmente miró la foto. Sus manos temblaban al darle la vuelta y leer lo que estaba escrito en la parte trasera. Les pregunté si habían llevado el cuerpo. Dijeron que no quedaba nada que devolver, que era demasiado temprano, que era desecho médico. Levantó la vista hacia mí, con los ojos brillando. Pero yo sabía que mentían. Abrió un cajón junto al fregadero y sacó un archivo, gastado, amarillento, atado con cordel. Dentro había papeles, registros del hospital, ecografías, comprobantes de citas que yo había olvidado que existían, y un sobre pequeño. «Esto llegó 3 semanas después de que te dieron de alta», dijo, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una nota escrita con garabatos desordenados. «No está muerto, solo que ya no es tuyo». «D». La miré fijamente. «¿Quién demonios es D?». Mi madre no quiso mirarme. Al principio pensé que tal vez significaba Daniel, tu hermano. «¿Qué?». Inhaló con fuerza, como si la verdad tuviera garras. «Estuve embarazada antes de ti, años antes. Un niño. Estaba casi de 6 meses cuando lo perdí. Se llamaba Daniel. Nació muerto». La habitación dio vueltas. «¿Lo llamaste Daniel?». «Sí». «¿Por qué?». Mi voz salió como un susurro. Así es como yo llamaba al bebé en mis sueños. Así es como él se llama a sí mismo. Las dos nos quedamos en silencio, como si decir ese nombre en voz alta hubiera despertado algo frío y antiguo en las paredes de la casa. Entonces hice la pregunta que había temido hacer durante años. «¿Sabías que estaba embarazada?». No habló. «¿Sabías lo que hicieron con él?». Asintió, lentamente. «Al principio no, pero sabía que alguien mentía, y entonces empezaron a pasar cosas extrañas». «¿Cómo qué?». «Como que empezaste a hablar dormida. Decías cosas que solo yo había dicho antes. A mi Daniel». Se aferró al borde de la mesa. «Lo llamabas por el mismo apodo que yo. Sabías su fecha de nacimiento. Tenías 5 años, y empezaste a preguntarme por qué lo habíamos regalado». Su voz se quebró. «Pensé que tal vez habías heredado mi dolor, que de alguna forma estabas cargando con nuestras 2 pérdidas». Me recosté, temblando. «¿Tú crees que estaba embrujada?». Me miró entonces, y sus ojos estaban serenos. «Number, creo que estás conectada a algo que nunca terminamos de llorar. Conduje a casa entumecida. La manta en la cuna ya no estaba, pero en el suelo, cuidadosamente doblado, había un enterizo de bebé que nunca había visto antes. Azul, desgastado, con un osito en el pecho, el mismo que Daniel llevaba en el sueño.
La etiqueta del cuello era vieja, casi ilegible, pero alguien había escrito con marcador permanente en el interior: de Elena. Caí de rodillas. ¿Cómo podía ser mío? Nunca lo compré, nunca tuve la oportunidad. Lo presioné contra mi rostro y el olor me golpeó: lavanda, cedro, talco, y bajo todo eso, leche, fresca, tibia. Esa noche soñé una vez más, pero no fue un sueño. Estaba despierta. A las 3:11 de la mañana, la cuna crujió. Un sonido pequeño, como madera cediendo bajo un peso. No me moví. Solo escuché. Entonces, una voz, suave, familiar. «Te mintió mamá». Me incorporé. La habitación estaba oscura, pero la cuna brillaba débilmente, como si la luz de la luna se aferrara a ella. «¿Quién?», susurré. «Todos». «¿Dónde estás?» «Escondido. Quiero encontrarte». Una pausa. «Entonces ven a donde me enterraron». La cuna quedó en silencio, y la manta se volvió a plegar sola. A la mañana siguiente volví al hospital. No le dije a nadie que iba. No quería darles tiempo de prepararse. Quería la verdad cruda, sin filtrar. La recepcionista me miró como si hubiera entrado sangrando. «Hola, necesito acceso a mis registros médicos. Del 2014. Sonrió con rigidez. «Puedes solicitarlos en línea». Ya lo hice. El archivo estaba incompleto. Solo podemos entregar lo que estamos autorizados a liberar. Entonces necesito a alguien autorizado para decirme qué demonios le pasó a mi bebé. Sus ojos se crisparon. Apenas un poco. Miró a su alrededor y bajó la voz. «¿Cuál es tu nombre?» «Elena Jameson». Escribió. Tecleó. Se quedó inmóvil. Luego se levantó. «Vuelvo enseguida». Pasaron 10 minutos, luego 15. Finalmente, salió una mujer con un suéter beige y una credencial del hospital, cerca de los 50 y tantos. Ojos cansados. «Señora Jameson, soy Sharon, supervisora de registros. ¿Podemos hablar en privado?» Me condujo a una sala trasera con paredes de vidrio esmerilado y sillas color beige. Su voz era cuidadosa, ensayada. «Tu archivo fue marcado como de acceso restringido, lo cual es inusual. Aún más inusual es que la restricción no vino por una orden legal, sino por una anulación interna». «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien dentro de este hospital cerró tu archivo. No un juez, no un abogado, un empleado». Deslizó una carpeta por la mesa. «Te estoy dando una copia impresa, porque después de hoy voy a solicitar una auditoría». La carpeta era gruesa. Dentro había resultados de pruebas, notas clínicas, ecografías. Y entonces, faltaba una página. Pasé hacia adelante y hacia atrás. Saltaba de la semana 17 a la 20. No había semana 18. «Falta algo». Ella tomó el archivo. Lo revisó. «Tienes razón. La ecografía de la semana 18 debería estar aquí». Lo estaba. Lo recuerdo. El técnico incluso me imprimió una copia. Dijo que el bebé se veía fuerte, que estaba más avanzada de lo esperado. Sharon se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. «Ese técnico no se llamaría Daniel, ¿verdad?» Un escalofrío me recorrió la espalda. «Sí, Daniel Price», asintió lentamente. Su rostro se endureció. «Murió en 2015. Ataque al corazón. Joven, solo 32 años. Parpadeé. ¿Qué?» Era uno de los mejores, y el único que fue sancionado por acceder a un archivo de paciente restringido. La miré fijamente. «¿El mío?» Asintió una vez. «Accedió a tu archivo 3 veces después de que te dieron de alta». «¿Por qué?» «Nadie lo sabe. Dejó una sola nota en tu expediente, la sacó en su tablet y me mostró la pantalla. Decía: ella no recuerda, pero el bebé se movió». El corazón seguía latiendo. Se lo llevaron antes de que pudiera decir algo. Dijeron que fue un error, pero yo lo vi. La boca se me secó. Apenas podía hablar. «Entonces, ¿estaba vivo?» La voz de Sharon fue suave.
No lo sé, pero alguien no quería que supieras lo que realmente pasó. Salí del hospital aturdida. La luz del sol afuera parecía demasiado brillante, demasiado falsa. No conduje a casa, conduje al cementerio, no donde enterré a alguien, sino donde sabía que ellos tal vez lo hicieron. El hospital tenía un pequeño terreno detrás del campo este, sin nombres, solo marcadores, para abortos espontáneos, nacimientos sin vida, restos no reclamados. Había una caseta del cuidador cerca. Pedí la lista. Me observó, con desconfianza, hasta que dije el nombre. Daniel Price. Eso lo cambió todo. Entró a la parte de atrás y volvió con un sobre Manila. No eres la primera persona que viene preguntando por él. ¿Quién más? Vaciló. Otra mujer, rubia, mayor. Vino hace unos meses. Preguntó por un entierro especial. Dijo que era para una paciente que nunca tuvo funeral. Dio un nombre. Number. Pero dejó esto. Me entregó una nota, doblada 4 veces. Decía, no está bajo las piedras. Todavía está esperando. D. Esa noche no soñé con campos ni hospitales. Soñé con una habitación que nunca había visto. Pequeña, gris, luces fluorescentes, una cuna en el centro, sin ventanas, sin puertas, y Daniel, ya no un bebé, ya no un niño pequeño, de pie junto a la cuna. Parecía tener unos 10 años, ojos vacíos. Estuve llamando mamá, pero nadie vino. No sabía dónde estabas. Caminó hacia la pared y apoyó la palma en ella. Relució, como agua. Necesito que vengas ahora. ¿A dónde? Sonrió con tristeza. De vuelta al lugar donde me llevaron. La habitación tembló, las luces parpadearon, y entonces desperté. En mi mesita de noche, alguien había dejado una tira de papel de ecografía. Semana 18, la que faltaba, y escrito en la parte superior, con letra infantil, nunca me fui. No dormí después de encontrar la ecografía en mi mesita de noche. Me senté al borde de la cama, sosteniéndola bajo el brillo amarillo de la lámpara, el papel delgado temblando entre mis manos. Era real. Todo lo que había recordado, temido, soñado, era real. Ahí estaba él, pequeño, perfecto, flotando en la sombra, un fantasma congelado en el tiempo. Semana 18, latido detectado. No podía dejar de mirar la nota garabateada arriba, con letra infantil. Nunca me fui. ¿Quién lo había escrito? Más importante aún, ¿cómo? Llevé el papel a la cocina y lo extendí sobre la mesa, junto a los demás. El dibujo titulado Mamá y yo, Dani, la fotografía del sueño, la nota que decía, me dejaste una vez, no lo hagas de nuevo. Un mosaico de dolor, memoria y algo. Más allá, nada tenía sentido junto, excepto que sí lo tenía. ¿Y la pieza faltante? Era yo. A las 3 de la mañana, la cuna crujió. No me sobresalté. Había dejado de tener miedo. O tal vez recién empezaba a creer. Me senté junto a la cuna y esperé. La manta se movió, respiración suave. El aire en la habitación cambió, se volvió más cálido, presurizado. Y entonces lo oí. Una voz, baja, casi un susurro. «¿Ibas a ponerme un nombre?» La garganta se me cerró. «Sí», susurré, «pero no lo hiciste. No tuve la oportunidad». Una pausa, luego, más insistente. «Pero sí me pusiste un nombre. Lo escribiste en tu diario. Lo dijiste en voz alta. Me lo dijiste antes de que yo fuera real». Sentí mi pulso en los dedos, en la mandíbula, en las sienes. Tenía razón, había un diario. Uno que no había abierto en años, un cuaderno rojo que guardaba escondido en el fondo del armario, demasiado doloroso para volver a leer. Había escrito nombres en él, sueños, listas de cosas que me daba miedo decir en voz alta. Corrí escaleras arriba, abrí cajas. Revolví entre ropa vieja, fotos antiguas, vergüenza pasada, y ahí estaba. Tapa de cuero rojo, bordes desgastados, un pedazo de mi yo más joven encerrado en papel. Pasé las páginas,
cartas que nunca envié, poemas que nunca compartí, hasta que lo encontré. Ideas de nombres para bebé. Si es niño, o Miles, o Elías, o Danny. Me quedé mirando el nombre, encerrado en un círculo, con una estrella. Danny. Lo susurré, y algo en la habitación cambió. Cuando me di la vuelta, la cuna estaba vacía, pero la ventana estaba abierta. Las cortinas se mecían con la brisa nocturna, y en el suelo, escrito con condensación, se leía: «Ya te acuerdas». Esa mañana, me desperté con tierra bajo las uñas. No un poco, mucha, negra, húmeda, como si hubiera estado cavando. No tenía memoria de haber salido de casa, no había señales de entrada forzada, ni tiempo perdido, solo tierra, y una cosa más. En el centro de la cuna, ahora impecable, había un objeto nuevo, un chupete, viejo, amarillento por los años, el plástico agrietado por los bordes, grabado al frente con marcador casi borrado: de Jameson. Jameson, mi apellido. Llamé a la funeraria. Pregunté si alguna vez habían procesado restos de un bebé bajo el nombre Jameson. La mujer fue amable, pero confundida. «No, señora. Trabajo aquí desde hace 12 años. Ese nombre no me suena». Colgué y llamé a otra, y otra más. Ninguno tenía registro. Pero cuando llamé a la oficina del forense del condado, la mujer al teléfono se detuvo. «¿Dijo de Jameson?» «Sí». Dudó. Tecleó. «No tengo acta de nacimiento, pero sí tengo un número de caso. Sin resolver. Bebé. Sin edad. Sin fecha de fallecimiento». Tragué saliva. «¿Dónde?» Me dictó una dirección. No era un cementerio, era un depósito en las afueras de la ciudad. Unidad 6C. Conduje hasta allí esa noche. El lugar estaba oscuro, desierto. Entré con un pase de invitado de un amigo que solía rentar un espacio allí. Encontré el 6C al fondo, cerca de una línea de árboles. El número había sido rayado en el metal, no impreso. Tallado, como si alguien quisiera ocultarlo. Levanté la puerta. Dentro había una cuna. La misma cuna. Y dentro, una caja. Metálica, cerrada con llave. Una etiqueta en la parte superior, amarilla y quebradiza. Restos no reclamados, 2014. Y debajo, con letra infantil garabateada en la tapa: «Ya sé quién soy». La caja estaba fría. Incluso a través del metal grueso y las capas del tiempo, irradiaba algo. Muerto. No sin vida, muerto. Una diferencia que no había entendido del todo hasta ese momento. No la abrí de inmediato. Me senté sobre el suelo polvoriento de esa unidad de almacenamiento, con la espalda contra la pared, y la miré como si pudiera parpadear, o respirar, o llorar. No lo hizo, pero podía sentirlo. Daniel, no solo el niño de los sueños, no solo el eco en una cuna, un niño, un alma, un nombre que había esperado en silencio durante 10 años a que alguien lo dijera en voz alta con amor en vez de pérdida. Llamé a mamá. Pasaba de la medianoche, pero contestó al primer timbrazo. «Lo encontré», dije. Silencio, y luego, en voz baja: «No está enterrado». Otra pausa. «Entonces era cierto», susurró. Le conté todo, sobre la cuna, los sueños, las notas, el nombre, la ecografía, la caja cerrada que ahora tenía frente a mí. Lloró, no fuerte, no con culpa, como quien llora a alguien a quien nunca pudo abrazar. «Iré», dijo. «No», respondí. «Esto es algo que tengo que terminar sola». Encontré la llave dentro del chupete. No la había notado al principio. Una pequeña astilla de latón dentro de la tetina resquebrajada. La saqué y la observé bajo la linterna de mi celular. Encajaba a la perfección. La cerradura hizo clic. La tapa se abrió con un quejido. Adentro, un bulto envuelto en sábanas de hospital descoloridas. Pequeño, más pequeño de lo que imaginaba, sin etiqueta, sin documentación, solo una mantita infantil doblada con ternura
y dentro de ella, huesos, pequeños, completos, acunados por la tela, como si alguien hubiera querido fingir que era una cuna, una camita, una despedida. Lloré, no por el horror de la escena, sino por su verdad, porque ahí estaba, no una aparición, no una alucinación, un niño, mi hijo. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que todo lo demás. No me había perseguido la culpa. Me había perseguido un niño que nunca dejó de esperar. Lo enterré, no en secreto, no con un nombre falso, no en silencio. Compré una parcela, encargué una lápida. Dije la verdad cuando preguntaron qué debía decir la inscripción. Daniel Jameson, 2014, finalmente en casa, no te perdí, te encontré. Mi madre fue al entierro, silenciosa, pálida, colocó un osito de peluche sobre el ataúd antes de que la tierra lo cubriera. Cuando todo terminó, me apretó la mano y dijo, «Ahora podrás dormir de nuevo». Asentí, pero no estaba segura de que fuera verdad. Esa noche no soñé, ni con campos, ni con hospitales, ni con cunas, solo oscuridad, quietud, paz. Pero cuando desperté, la cuna seguía ahí, en mi habitación, vacía, silenciosa, esperando. Me paré junto a ella, sin saber qué esperar. Por primera vez no tenía miedo, solo curiosidad. Y ahí, descansando sobre la almohada, había una nota, doblada, letra infantil, un último mensaje. No me fui porque me perdiste, me fui porque estabas lista. Gracias por recordarme. Debajo, su nombre, Daniel. Me quedé con la cuna, no porque esperara que regresara, no porque todavía lo escuchara, sino porque ya no era una presencia, era un monumento, un recordatorio, que la memoria puede ser más fuerte que la muerte, que el duelo, si se entierra vivo, regresa por las grietas del suelo, y que el amor, el verdadero, el honesto, el terco, puede hacer que incluso los olvidados regresen a casa.